caso de gatillo fácil desató una ola de violencia en las calles de Suecia, dejando al descubierto las grietas del modelo de bienestar social de los países nórdicos. La semana de violencia callejera en Estocolmo, la capital de Suecia, hizo tambalear el modelo de bienestar social del país nórdico que ha sido ejemplo en el mundo. Pero lo cierto es que esa construcción política que se basó en más de 70 años de gobiernos socialdemócratas ya había presentado grietas en el pasado que se evidenciaron con el triunfo en 2006 del actual primer ministro Fredrik Reinfeldt al frente del conservador Partido Moderado. Los incidentes, que empezaron el domingo 19 de mayo, después de un caso de gatillo fácil policial en una barriada de Estocolmo, se extendieron a otros 15 sectores de la capital, con incesantes disturbios, ataques a la policía y los bomberos, automóviles incendiados y destrozos en comercios, escuelas, una biblioteca, un banco y una estación de policía. La mayoría de los atacantes, como en Francia en 2005 y Londres en 2011, son jóvenes, inmigrantes o hijos suecos de inmigrantes que llegaron al país nórdico buscando un futuro mejor. En los barrios más populares de la capital sueca, 1 de cada 5 jóvenes no estudia ni trabaja. Y en los últimos años, su situación se ha deteriorado en un contexto de recortes a los seguros de desempleo y a la ayuda social. El ministro para la Integración, Erik Ullenhag, atribuyó los disturbios a un desempleo elevado de un 8,8% en Husby, el epicentro de las protestas, frente al 3,6% en los sectores más acomodados de Estocolmo. Otro dato significativo es que un 27,2% de los menores de 24 años están desempleados. El estallido tiene sus raíces en la desigualdad y la pobreza, pero también aparece un componente xenófobo. Los inmigrantes representan cerca del 15% de la población y se concentran en los barrios pobres de las grandes ciudades del país. Husby, por ejemplo, es un producto del Million Programme, o Programa del Millón, un ambicioso plan lanzado en 1965 que iba a proporcionar vivienda social a las clases populares. Los apartamentos prometidos se construyeron y el aspecto de los monoblocks continúa siendo hoy el mismo que en la década del 70. Luego apareció la delincuencia como un emergente de otros problemas sociales. Las clases medias abandonaron el lugar y centenares de miles de ex-yugoslavos, iraquíes, afganos y somalíes, entre otras nacionalidades, se fueron a vivir allí. El estado de bienestar en Suecia entró en crisis a principios de los 90. En esa década se combinaron un elevado desempleo que llegó al 12,5% y un déficit público superior al 14% del PBI y el consecuente endeudamiento en el mercado financiero para cubrir los faltantes. Como ocurre en otros países de Europa, desde 2010 en Suecia, la agenda política se radicalizó hacia la extrema derecha por la presión ejercida por organizaciones políticas xenófobas sobre los partidos de derecha moderada que ante la crisis atribuyen los desfasajes a la inmigración y el gasto social. En este contexto, el gobierno de Reinfeldt recortó beneficios estatales, contribuyendo al aumento de la desigualdad, mientras que el crecimiento económico se desplomó desde tasas por encima del 6% hace 3 años hasta situarse por debajo del 1% en 2012. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Suecia cayó al puesto 14 entre las sociedades con mayor igualdad. Pese a su imagen moderada, al principio de su mandato, Suecia se suma así a la larga lista de naciones progresistas en la que una formación inmigratoria se convierte en fuerza política relevante. Aunque el conflicto y la violencia se debaten en la prensa y otros foros,
Gran parte de la sociedad sueca, que otrora fue modelo, justifica la represión con argumentos sustentados en el miedo. Un panorama muy alejado del estado de bienestar que alguna vez instauró, entre otros, el premier Olof Palme, un referente del Partido Socialdemócrata sueco y emblema del progresismo europeo. Hace un tiempo estuvo con nosotros el politólogo Amílcar Salas Oroño y él me hizo llegar un trabajito que escribió junto a Lucio Salas Oroño, que es escritor. Ambos estuvieron exiliados en Suecia y realmente tienen algunos datos muy interesantes respecto de lo que está sucediendo hoy en Suecia, especialmente en aquel pueblo, Hasby, que se señala tanto en el informe. Lo que ellos dicen es un barrio obrero sin obreros. Porque esto tiene que ver con la desindustrialización, como esa imagen que uno tenía de Suecia como un país industrial, un referente, con astilleros, con coches, Saab, Volvo. Bueno, Saab se dejó de producir, es una de las cosas que señalan juntamente Salas Oroño en su trabajo. Y dicen en ese trabajo que me enviaron que el 50% de los que viven en ese lugar están desocupados. En un lugar que justamente era industrial, que era obrero. La mayoría de los que viven ahí, parece, claro, el gran centro automovilístico, y ahora... Que deberíamos hacer un informe una vez sobre Detroit, que algunos dicen parece una ciudad fantasma, sí, desmantelada. Yo estuve, es una ciudad fantasma, es exactamente. Horrible. Después, mayoría de inmigrantes que viven en ese lugar, que es donde justamente se dio el estallido. Y el otro dato que dan, que aportan muy interesantes, porque dicen que Suecia es el primer exportador mundial per cápita de armamento. Interesante, ¿no? Por un lado aparece como sinónimo de modelo de bienestar, que sufrió recortes por todos lados, un país muy pacifista. Recordemos que a Olof Palme lo matan a la salida del cine, estaba sin custodia. Como el caso, como lo que vos estás diciendo, receptor de, por ejemplo, exiliados de América Latina. Exiliados que siguen recibiendo todavía, pero se les llenó de inmigrantes, y cuando esto estalla, cuando hay desocupación, cuando justamente no hay trabajo, ¿por dónde estalla? Con los más débiles, como lo vemos en toda Europa, ¿no? Claro, estaba pensando, como decía el informe, relacionado con el tema del miedo, colocado en los islámicos o colocados en los inmigrantes, para la población común, digamos, el peligro, en lugar de revisar el modelo político y económico que tienen, lo ponen inmediatamente en los islámicos y en los inmigrantes. Estaba pensando en el paralelismo que hay entre estos sucesos en las afueras de Estocolmo con lo que vimos el año pasado con respecto a Francia y a Gran Bretaña. Es decir, lo mismo, a propósito de un episodio policial, digamos, entre comillas, un gatillo fácil o una situación de este tipo, en realidad lo que emerge es un problema social gravísimo de estas sociedades desarrolladas con una parte de su población, porque hay que recalcar que hay inmigrantes, pero hay hijos de inmigrantes que ya son suecos, así como había hijos de inmigrantes que ya eran británicos, hijos de inmigrantes que ya eran franceses, por una o dos generaciones, es decir, tampoco son todos inmigrantes, pero un problema de un sector social que está golpeado. Yo pienso, por supuesto, que es por el modelo económico y por el modelo político, y no por el hecho de ser inmigrantes, obviamente. Ya que hablamos de los inmigrantes, dos hechos que yo vi que me llamaron mucho la atención y que son muy similares. Uno en Roma y otro en Atenas. En ambos casos, inmigrantes de diferente origen. En el caso de Roma eran del África, en el caso de Atenas eran de Bangladesh principalmente, que venden cosas en las calles, ropa, relojes o lo que fuere. Y la manta que tienen en el piso tiene en las 4 puntas un hilo que ellos inmediatamente, apenas se acerca la policía, hacen en una fracción de segundo así, cierran todo, lo levantan y salen corriendo. O sea, se han convertido en especialistas de salir corriendo. ¿Por qué? Porque los persigue la policía permanentemente. Obviamente. Por supuesto que hay un juego, los permiten, los sacan, los permiten, los sacan. Pero tiene que ver con esto de la casa del inmigrante, donde está permanentemente acosado, un estado de bienestar
en gran medida desmantelado, recortado por todos lados, y los grupos de extrema derecha que dicen la responsabilidad de todo la tiene el extranjero. Exactamente, sobre eso iba a hablar, porque en Atenas hubo una manifestación de la derecha radical del grupo xenófobo Amanecer Dorado. Eran 1.500 miembros de este partido neonazi que estuvieron marchando con antorchas en el centro de Atenas, recordando o conmemorando la caída de Constantinopla de 1453. O sea, un partido 550 años después fue el justificativo de esta marcha neonazi. Y un partido, te diría, que le mete mucha presión al gobierno griego actual, que no es un gobierno progresista, porque hay sectores del gobierno y en el Parlamento que quieren limitar las expresiones de estos grupos neonazis o nazi directamente, en el caso de Grecia, más que neonazi. Bueno, neonazi en el sentido de que es una nueva versión del nazismo, del viejo nazismo. Exactamente, ¿no? Entonces neonazi sería lo correcto, como decís, porque hay sectores del gobierno que quieren reprimirlo, justamente no permitirles las expresiones xenófobas, y el primer ministro Samaras no está tan de acuerdo. Y los dos partidos de la coalición, la Izquierda Democrática y el Partido Socialdemócrata, el PASOK, amenazan incluso con retirarse. O sea, fíjate la presión que ejercen estos grupos sobre los propios gobiernos, que los empujan cada vez más hacia la derecha. Y esta salida de la derecha hacia la derecha de Europa, hay otro dato que es importante, tanto que se habló de la Unión Europea, de la posibilidad de circular. La verdad que siguen circulando solo el capital, pero ya no van a circular más las personas, porque el espacio Schengen, que era el espacio donde se permitía justamente recorrer libremente todos los 26 países de la Unión Europea, ahora va a estar limitado. Va a haber una reforma a la libertad de circulación de las personas en Europa. Un verdadero atraso. Tengo algunos mensajes que nos llegaron. Susana Luiseleste del Bolsón. David de Caseros pregunta: ¿por qué los chilenos pueden entrar a Estados Unidos sin visa? ¿Qué tratado tienen? Debe haber un acuerdo especial, como lo hubo alguna vez entre la Argentina y Estados Unidos, tema de reciprocidad, así se dice, reciprocidad entre los dos países, y deben haber llegado a un acuerdo. Daniel de Avellaneda, un mensaje. Daniel Flores de La Rioja. No, estos no están acertando, Pablo de Caballito felicita, pregunta si Visión 7 Internacional puede salir en la semana. Muchas veces pedimos que lo repitan a la 1, 2, 3 de la mañana. No lo hemos logrado hasta ahora. Bueno, para los que no adivinaron la incógnita, les voy a dar más datos. Con escasas apariciones públicas, nuestro personaje de hoy obtuvo importantes premios en los principales festivales de cine del mundo, incluidas 2 nominaciones al Oscar por Mejor Guión y Mejor Director. En sus contratos como realizador, una cláusula lo redime de protagonizar cualquier material gráfico. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? Pueden llamar al 4535-0709 o al 0800-444-1777. Y después de la pausa, seguimos. Tenemos hasta las 2 de la tarde. 7, claro, hasta las 2 de la tarde.